Amados hermanos, hay mucha gente que tiene temor al futuro porque dice que el futuro es incierto. Por ejemplo, un amigo del primo del hijo de mi vecino fue a visitar al médico y le dijo: doctor, tengo miedo de lo incierto. Y el doctor le pregunta: ¿y qué es lo incierto para usted? El joven contesta: todo. A lo que el doctor responde: bueno, al menos está seguro de algo, al menos tiene una certeza. Y es una realidad. Pero hablando en serio, es triste cuando el cristiano no tiene certeza, cuando está pasando situaciones inciertas. Y espero que el mensaje de hoy le ayude a corregir ese problema. Porque la certeza que usted tiene hoy es la misma certeza que usted tendrá mañana. Porque esa certeza descansa en el carácter inmutable de nuestro Señor, Dios soberano, Dios inmutable. Y en este estudio de Filipenses estamos transitando el capítulo 1. Estamos en la sección en donde Pablo les comenta a los filipenses acerca de sus circunstancias ministeriales, experimentadas en el encarcelamiento que está sufriendo en Roma, conforme espera la resolución de su caso. Pablo les ha reafirmado a los creyentes que Dios está en pleno control soberano de esas circunstancias adversas por las que él está pasando, y que las mismas circunstancias se han convertido en una oportunidad más efectiva para la propagación del Evangelio. El apóstol les ha hablado acerca de cómo Dios también es soberano sobre las acciones de los cristianos, esos cristianos que predicaban el Evangelio por contienda y vanagloria. Y lo último que vimos la semana pasada es que Pablo sabía que él era responsable de reaccionar de una manera piadosa a esas malas circunstancias, a esas malas actitudes de hombres que querían causarle angustia en sus prisiones. Pero en medio de todo esto, aunque parezca mentira, por la gracia del Espíritu Santo de Dios, Pablo confiesa que en todo esto se regocija en el presente y se seguirá regocijando en el futuro. Leamos el pasaje que estudiaremos hoy, es Filipenses versículos 18 y 20 del capítulo 1. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Si hay algo que queda claro, es que Pablo, a partir de este punto, comienza a mirar hacia adelante. Lo que lo regocija en tiempo presente es que más allá de toda circunstancia adversa, Cristo es proclamado. Pero también el apóstol comienza a imaginar distintas alternativas de cara al futuro. Y conforme mira hacia adelante, nos cuenta cuáles son sus anhelos y cuáles son sus esperanzas. Pero ante todo, cuáles son sus convicciones inclaudicables, esas condiciones y esas convicciones que no se negocian respecto a la vida de Él y respecto a la proclamación de Cristo. Por eso hoy quiero mostrarles las certezas del apóstol Pablo, en medio de un clima de incertidumbre. Porque lo que podemos aprender hoy, viendo Filipenses 1, 18 al 20, son 4 resultados de tener certeza en medio de la incertidumbre.
Entonces vamos a ir con nuestro punto número 1, porque estos 4 resultados que vamos a aprender de tener certeza en medio de la incertidumbre nos ayudarán a crecer en nuestra confianza en Cristo. Y lo primero que vemos es que Él va a experimentar gozo. Esa va a ser, digamos, la primera y gran importante consecuencia de que Él confíe en Dios. Este resultado es que Él va a experimentar gozo. Y si nosotros confiamos en Dios, más allá de la incertidumbre de las circunstancias, también vamos a aprender a experimentar gozo. Y este es nuestro punto número 1, versículo número 18, y Él dice, ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. El secreto de Pablo para poder experimentar gozo en el presente era su convicción de que el Dios soberano estaba en control total de la situación que él estaba atravesando. No solamente eso, Dios estaba en control de los resultados que esta encarcelación tenía. Y él dice, Cristo es proclamado. Por lo tanto, las razones presentes por las que Pablo estaba gozoso de que Cristo es proclamado era justamente que el Evangelio de Cristo estaba siendo difundido. Eso le creaba gozo en el presente. Para el creyente promedio, hasta ahí ese es un principio, algo que en un sentido es fácil de aceptar. Pero para este creyente promedio le es más desafiante ver la reacción de Pablo con respecto a las cosas inciertas del futuro. Yo creo que a todos en una medida, en algún momento nos ha pasado lo mismo. Por eso, en estos versículos, Pablo nos da una lección de cómo tener certeza en medio de la incertidumbre. Y cuando Pablo habla acerca de lo que el futuro le depara, sin lugar a dudas, él lo hace de una manera enfática. Enfáticamente Pablo dice, sí, y me regocijaré. Él quiere que vea que él pone énfasis en eso, de que no le teme al futuro, no teme lo que el futuro traiga, no teme las incertidumbres del futuro. Él no solamente se regocija en el presente, sino que también de cara al futuro él dice, sí, y me regocijaré, enfáticamente. Lo que vemos en este versículo 18 es que Pablo pasa de describir su alegría actual por el avance del Evangelio a afirmar su alegría continua al contemplar lo que le iba a deparar a él, lo que él esperaba. Él dice sí y introduce el argumento de Pablo con énfasis. El contexto sugiere una alegría continua. Seguiré regocijándome. Entonces nosotros debemos ser llevados al punto de que nos preguntemos si podemos también regocijarnos cuando estamos pasando esos momentos inestables. Cuando las cosas van bien, todos podemos regocijarnos. Si usted puede regocijarse en momentos inestables, eso es señal de que Dios está trabajando. Y también le pregunto, ¿y cree que puede pensar en seguir regocijándose en el futuro a pesar de tiempos futuros de incertidumbre? Y esto sobre todo para nuestra comunidad hispana. Todos tenemos amigos, familiares que están pasando momentos inciertos. Pero aquel que confía en Dios, aquel que como Pablo estamos aprendiendo aquí en Filipenses, confía en este Dios inmutable, la misma certeza que tiene en el presente la tendrá en el futuro. Pablo nos está enseñando que la clave para que podamos regocijarnos en todo tiempo, a pesar de toda condición, es tener una definición de la vida donde el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
no le tenemos temor a la muerte. Y por eso, en el versículo 19, Pablo ahora nos va a mostrar el segundo resultado de la certeza en medio de la incertidumbre. Y es nuestro punto 2. Experimentaremos confianza. Pablo escribe en el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pablo exuda confianza en Dios, en este Dios soberano que tiene todo bajo control, este Dios soberano a quien él sirve, en quien él confía, que ha establecido dos maneras a través de las cuales asistirá a las necesidades del apóstol. A través de las oraciones de los santos y a través de la provisión del Espíritu. Pablo sabe esto. Él sabe muy bien de que el avance del Evangelio a través de su encarcelamiento va a producir el avance del Evangelio en el presente y también lo que es la vindicación del apóstol en el futuro, que ya lo vamos a ver en otro punto. Pero por ahora quiero contarle que esta idea de vindicación se ve desde esta declaración del apóstol cuando dice, porque esto resultará en mi liberación. Y brevemente necesito mostrarle por qué esta liberación a la que se refiere Pablo es una vindicación que está en el futuro. Y no necesariamente se está refiriendo a que él asegura de que va a salir de la cárcel. La palabra que es traducida como liberación en el idioma griego es la misma palabra que se usa para salvación. Y esa palabra puede ser interpretada de distintas maneras, pero en el contexto en el que Pablo está usando esta palabra, que es la palabra sotería, de donde sacamos soteriología, el estudio de la salvación, esta palabra se puede interpretar de tres maneras diferentes. Puede referirse a la liberación física, puede referirse a la salvación espiritual, esta salvación final del creyente, o la vida eterna, como le decimos, o se puede traducir también como vindicación o justificación. Y yo creo, sin lugar a dudas, de que Pablo se está refiriendo a que las oraciones de los filipenses, por eso tenemos que ver el contexto en el que la palabra es usada, la oración de los filipenses y la provisión del Espíritu harán que Él sea justificado o que sea vindicado por Dios al final de los días como un siervo fiel, quien a través de su encarcelamiento finalmente será vindicado ante Dios como un siervo fiel. Esta explicación que le acabo de dar de por qué entiendo la palabra como vindicación encaja perfectamente con el tono teológico del pasaje que estamos estudiando. La confianza de Pablo no está en su escape, no está en su salida de la cárcel. La confianza de Pablo está en no avergonzarse. ¿En qué sentido? En no avergonzarse de que va a fallar de glorificar a Cristo cuando él hable delante del emperador. Porque él dice, mi confianza está en glorificar a Cristo. Sé que Dios me va a fortalecer para que yo glorifique a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Pablo estaba confiado de que no importaba el resultado de su comparecencia ante el César, Dios obraría todo para alcanzar su salvación y su vindicación final en el día final. Y el medio a través del cual Dios llevará adelante esta salvación es mediante las oraciones de ustedes, dice él, refiriéndose a los filipenses. Y también habla de la provisión del Espíritu Santo. Y esta es la manera en la que Pablo, y nosotros también, hermanos, podemos tener certeza en medio de la incertidumbre. Dios ha establecido los medios por los cuales Él obra, por eso debemos orar. Santiago nos amonesta en esto. No reciben porque no piden, Santiago 1:2. Para disfrutar la certeza en medio de las situaciones más complicadas e inciertas,
debemos traer nuestras oraciones delante de Dios. Debemos entrar delante del trono de la gracia. Debemos traer nuestras necesidades. Debemos traer las necesidades de nuestros hermanos y hermanas delante de la presencia bondadosa de Dios. El mismo Santiago nos alienta a hacer esto. Por tanto, dice él, confíense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Y qué dice después? La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Por eso Pablo está confiado de que estos filipenses que están orando por él, están pidiéndole a Dios de que él esté con esa certeza inamovible. Y es aquí cuando muchas veces nosotros como creyentes erramos. Dejamos de orar por una actitud fatalista. Empezamos a decir, ¿para qué voy a orar? Si Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿cuál es el punto de que ore? Esa es una actitud fatalista. Esto es un error, mis amados hermanos. La soberanía divina es exhibida en cómo nosotros vivimos llevando adelante nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de Dios que somos. Vimos en los mensajes anteriores la soberanía de Dios, pero también nuestra responsabilidad. Como hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de cumplir responsablemente con obedecer y usar los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición para que Él nos bendiga. Pablo mismo nos exhorta a hacer esto en Efesios 6:18, a que oremos constantemente por todos los creyentes, con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. La razón por la que los cristianos podemos disfrutar de la certeza en medio de la incertidumbre es porque oramos. ¿Escuchó eso? ¿Quiere tener certeza en medio de la incertidumbre? Ore. Se nos manda a orar. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y es por eso que el apóstol Pablo, en medio de una de las circunstancias más inciertas de su vida, él experimentó gozo y confianza. Porque él sabía que los hermanos en Filipos estaban orando por él, para que Dios lo fortalezca, para que Dios le ayude en medio de las circunstancias adversas que él estaba enfrentando. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos nosotros orando fielmente los unos por los otros? Usted sabe, es domingo, 6 días nos preceden en todo lo que fue esta semana. ¿Cuántas veces oró por otro hermano? Estamos intercediendo por nuestros hermanos y hermanas. Pablo nos está diciendo acá que una de las razones por la que él puede esperar este resultado de experimentar confianza en medio de situaciones inciertas es porque él sabe que sus hermanos en Filipos estaban orando por él. Debemos entender, mire, hay un comentarista que dijo esto: los cristianos no somos como un corcho en el agua que es llevado caprichosamente por las olas de las circunstancias. ¿Qué somos entonces? Bueno, somos personas necesitadas de ayuda, necesitadas del apoyo divino, de la provisión divina, si es que deseamos soportar las presiones de la vida. Hermanos, nosotros somos mendigos que necesitamos de la ayuda de Dios, porque necesitamos vivir nuestra vida
glorificando a Cristo a través de las circunstancias adversas que Él nos permite experimentar. Tener certeza en medio de la incertidumbre y experimentar confianza es posible porque Dios lo provee para sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Pablo nos dice aquí, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. La provisión del Espíritu de Jesucristo habla de que este es un suministro que tiene un elemento positivo. Este es el suministro que es completo y suficiente. Y notemos que Pablo nos dice que la provisión es del Espíritu. Y esto significa que el Espíritu nos proporciona el suministro completo. Esta es la gran función del Espíritu de hacer realidad en nuestra experiencia todos los beneficios y todas las bendiciones en la fe que hemos recibido en Cristo, en Dios. Pablo escribe, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Romanos 8:11. Y si usted es nacido del Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, habita en usted. Es este mismo Espíritu quien mora en nosotros, quien nos brinda el suministro completo. Es ese mismo Espíritu que nos ayuda a tener la certeza más firme, aún en medio de las situaciones más inciertas. Ahora, lo que nos podemos preguntar, conforme miramos el pasaje, es ¿por qué Pablo lo llama el Espíritu de Jesucristo? Y la respuesta es que su presencia en nosotros y su obra misericordiosa a favor nuestro ha sido, todas estas cosas, todas estas bendiciones han sido compradas por la obra salvadora de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, esto tiene una explicación extremadamente práctica. Esto es para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, porque Dios no solo gobierna nuestras vidas desde su alto y majestuoso trono de gloria, sino que también nos gobierna, nos sostiene desde adentro de nosotros mismos, desde adentro de nuestro ser. A veces tenemos la imagen de que elevamos las oraciones a un Dios que está infinitamente lejos, olvidándonos que el mismo que intercede por nosotros, el Espíritu Santo, mora en nosotros. El Espíritu Santo de Jesucristo es quien a través de las oraciones de los creyentes asegura nuestro suministro para todo contingente que debamos enfrentar. Y yo le pregunto, ¿saber eso no le brinda certeza a pesar de lo que sea que usted está pasando? ¿No le brinda seguridad? Entonces hagamos una cosa. Cuando usted se halla en una situación incierta, cuando usted se halla en una encrucijada, piensa en lo siguiente. Dios lo ayuda desde arriba, la iglesia le rodea y el Espíritu Santo lo guía desde su interior. Entonces quiero usar una analogía para que veamos esa dinámica. Supongamos que usted se ha perdido en el bosque. Encienda su GPS, encienda su teléfono satelital. Dios es el satélite que le guiará desde arriba, usando el GPS de la palabra de Dios, dándole las coordenadas precisas para que usted camine con confianza, a pesar de que usted no conoce el terreno, a pesar de que usted desconoce los alrededores de donde se encuentra varado, perdido, confundido, pero con confianza en la palabra de Dios, con confianza en el GPS, con fe en la palabra de Dios y su guía, usted debe caminar hacia donde es llevado por la palabra de Dios, hacia donde se le indica. Allí se encontrará con sus hermanos que estarán tratando de localizarlo también.
a través de las oraciones. Ellos se están comunicando con el Dios que le está guiando a usted a través del GPS. Ellos también estarán recibiendo las coordenadas del GPS de la palabra de Dios. Por tanto, sabrán dónde Dios le está dirigiendo a usted. Y ellos van a poder salir a su encuentro. Esto es consejería. Usted está confundido, no sabe qué hacer en su vida. Tiene que tomar una decisión crucial. Mientras usted se comunica con Dios, mientras usted lee la palabra y busca principios bíblicos, sepa que hay hermanos y sepa que tienen que haber hermanos que están orando por usted, leyendo las mismas coordenadas que la palabra de Dios le está dando a usted. Y ellos van a saber aconsejarle. Pero sumado a todo esto, el Espíritu Santo es su alimento, es su paquete de supervivencia mientras usted pasa por esa situación incierta. Es lo que le ayudará a mantenerse fuerte, caminando con fe, hasta que vuelve a pastos seguros, allí donde debe estar con sus hermanos, las demás ovejas. Usted debe tener la certeza de que el equipo de rescate de Dios, aun cuando usted está perdido en el bosque de la confusión, aun cuando usted está perdido en el bosque de su pecado, del egoísmo, tenga la certeza que Dios le rescatará. Porque el Espíritu Santo mora en usted, porque usted tiene el GPS de la palabra, porque la iglesia ora e intercede por usted. Porque no hay situación, no hay circunstancia que sea imposible para Dios. Pero por favor, hermanos, notemos que Pablo, conforme le escribe a la iglesia filipense, claramente pone juntas estas dos cosas, las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu. La certeza del apóstol de que él estará bien, más allá de sus circunstancias, es porque él sabe que los creyentes están orando por él para que Dios supla la asistencia del Espíritu Santo. ¿Entiende cómo funciona? Iglesia, oren por sus hermanos para que Dios supla la asistencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y lógicamente, Pablo pudo haber pedido por sí mismo, como lo ha hecho en otras oportunidades, él oraba por sus situaciones personales, pero la razón por la que les marca a los filipenses la efectividad de la oración de ellos, al punto de que hasta se pudo esto haber traducido vuestras oraciones y la provisión resultante de estas oraciones, Pablo hace esto porque quiere mostrar la necesidad de que debemos orar los unos por los otros. Orar en intercesión los unos por los otros es tan importante como responder el llamado de búsqueda de la persona que se perdió en el bosque. Si su hijo se perdiera en el bosque, ¿qué haría usted? Busca a quien sea que le ayude y usted saldría al rescate. Pero, ¿de qué sirve tener los equipos de comunicación, tener las radios, los teléfonos, los satélites, si cuando suena la señal de emergencia para ir a buscar a un perdido, la ignoramos completamente? ¿De qué sirve? Debemos responder al llamado de ayudar a otro. Debemos usar el equipo de comunicación que Dios nos ha dado, la oración a Dios. Debemos usar el GPS, la palabra de Dios, para localizar el terreno donde el hermano se ha perdido teológicamente. Hay muchos perdidos teológicamente. ¿Para qué? Para sacarlo del error y guiarle a pastos seguros. Pero el punto que estoy haciendo es que Pablo disfrutaba de confianza y tenía certeza en medio de la incertidumbre, porque él sabía que los hermanos en Filipos estaban orando para que Dios lo asista con el Espíritu Santo. Y recordemos, hermanos, somos guardianes de nuestros hermanos. Y cuando hablamos de certeza, debemos también entender de que estamos hablando de compromiso. Un compromiso de Dios hacia nosotros de protegernos, pero también un compromiso que tenemos los unos a los otros. Y Pablo sabía que en sus momentos más inciertos,
sus hermanos estaban orando por él, pidiéndole a Dios que proveyera lo que necesitara para su ministerio, para el momento muy difícil que estaba pasando. Estos hermanos habían respondido al llamado. Y este gozo, esta confianza de Pablo experimentaba, digamos, que Pablo estaba experimentando en medio de esta incertidumbre, como vimos en los versículos 18 y 19, o sea, las oraciones de estos hermanos a su favor, sin importar el resultado de su juicio, porque a veces queremos imponerle a Dios, digamos, el final, el resultado. No, sin importar el resultado de su juicio, sin importar el resultado de su audiencia con el emperador, Pablo sabía que él iba a experimentar también reivindicación. Entonces, el mensaje que estamos viendo es teniendo certeza en medio de la incertidumbre. Y estamos viendo que acá en Filipenses 1, 18 al 20, este pasaje nos muestra 4 resultados de tener certeza en medio de la incertidumbre. 4 resultados que le ayudarán a usted a crecer en confianza en Cristo. Y hemos visto de que el primer resultado es que experimentaremos gozo. El segundo resultado que acabamos de ver, experimentaremos confianza. Y ahora vamos a ver de que experimentaremos reivindicación. A ver de qué se trata esto. Pablo confiesa que su certeza en medio de la incertidumbre le llevará a experimentar reivindicación, porque él dice lo siguiente, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Hermanos, creer que seremos reivindicados se basa en que conocemos al Dios que servimos. Y Pablo tenía una expectativa ardiente, una expectativa que lo llenaba de confianza, de ilusión, una esperanza que él sabía y conocía porque él conocía al Dios que servía. Pablo estaba en sintonía con David, por ejemplo, el salmista, cuando escribe en el Salmo 9:10, que dice, en ti confiarán los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Este es el mismo Pablo que cuando se está acercando al final de su vida, luego cuando escribe a Timoteo, desde 2 de Timoteo, él le dice esto, mostrando la misma confianza, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que aquel es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esto es 2 de Timoteo 1:2. O sea, Pablo no solo cree, él sabe en quién ha creído. Y esto es lo que le genera a él seguridad. Y esto es lo mismo para nosotros. Usted no puede tener seguridad, usted no puede tener certeza en medio de la incertidumbre si no confía en Dios, si no conoce a Dios. Así que, a la espera de un veredicto de si va a ser liberado o condenado a muerte, el apóstol no se inmuta. Él no está preocupado por eso, porque él sabe y conoce el cuidado y la protección divina, que es que inmovible, esto no cambia. Pablo exhibe el más alto nivel de certeza acerca de su futuro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál era el secreto del apóstol para tener certeza en medio de la incertidumbre? Bueno, Pablo no era un tonto. Pablo no era como aquel que carga una bolsa agujereada llena de aire e ilusiones vacías. No, el apóstol poseía una expectativa intensa, una, digamos, expectativa segura de que lo que sucedería sería basado en ¿qué? En la confianza que él tenía en Dios, en este Dios inmutable, soberano, basándose en la realidad de que Dios controla soberanamente la historia, incluyendo ¿qué? El futuro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios también controla el futuro, Él lo ha decretado. Y Pablo estaba seguro de que lo que le deparaba el futuro, digamos, era algo bueno, sea que viva o que muera. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Ahora, lo que necesitamos observar es que en vez de tener una bolsa vacía, llena de aire, no, él tenía esta bolsa cargada de ilusiones. ¿Por qué? Estaba cargada con algo bien específico. ¿Qué era lo que cargaba Pablo ahí en esa bolsa de esperanza, de ilusiones?
No era un deseo al aire o iluso, vago, impreciso. No, el contenido de la ansiosa expectativa y esperanza que Pablo tenía era lo siguiente, versículo 20, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En esta bolsa de esperanza y certeza el apóstol carga estas dos convicciones de lo que le espera. Una de estas convicciones tiene ribetes de declaración, digamos, como una declaración negativa. ¿A qué me refiero con eso? Algo que él espera que no le pase, es en ese sentido usado, negativo. La otra convicción tiene ribetes o que un parecido de una declaración con tono positivo. Algo que Pablo sí espera experimentar. Veamos las dos. Él dice, en nada seré avergonzado. Pablo no iba a ser avergonzado ni deshonrado de ninguna manera. La deshonra a la que se refería era la deshonra ante el Señor Jesucristo si Él no se hubiera mantenido firme o si no se mantenía firme proclamando a Cristo en el juicio, en su comparecencia delante del emperador. Pero Él dice, en nada seré avergonzado. Sé que Dios me va a dar la fuerza para hacerlo. Él sabía que no sufriría deshonra. Y no sé si le ha pasado a usted de sentirse incierto si va a poder testificar de Cristo. ¿Le ha pasado de que por ahí tiene como vergüenza, miedo, o tiene miedo a fallar, a hacerlo mal? ¿Le ha pasado a usted tener temor de no poder testificar de Cristo y deshonrarle a Él? Bueno, Pablo no temía que le pasara eso, porque sabía que la iglesia oraba por él para que recibiera la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, cuando oremos los unos por los otros, oremos de que a partir de mañana o esta misma tarde, Dios nos dé la asistencia del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Esa es la razón por la que el Señor todavía nos tiene de este lado de la eternidad, para avanzar su reino. Entonces, Pablo no tenía ese temor. Y si usted es un hijo de Dios, recuerde que el Espíritu Santo mora en usted, ya lo vimos. Y Jesús alentó a sus discípulos acerca de esta realidad cuando les dice en Mateo 10, 19 y 20, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Por lo tanto, debemos tener la certeza de que experimentaremos la ayuda divina cuando eso suceda. Esa fue la declaración, se podría decir, que Pablo sabía y lo expresó de una manera negativa. No me va a pasar esto, en nada seré avergonzado. Pero la otra convicción que Pablo tenía, que lo expresó de una manera positiva, es que él experimentaría el glorificar a Cristo. Y esa es, digamos, la causa de que él está confiado. Y él ve que este también es uno de los resultados, es el cuarto resultado que vamos a ver, y es nuestro cuarto punto, de que él sabía que iba a tener certeza en medio de la incertidumbre y experimentaría glorificar a Cristo. Punto número 4, experimentaremos glorificar a Cristo. El apóstol nos dice al final del versículo 20, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. No solo de que en nada sería avergonzado y por ende su carácter como cristiano sería vindicado, sino que más bien también Cristo sería exaltado en él. ¿Vieron? Lo opuesto. ¿Y cómo? Sea que fuera a través de la vida, sea que viviera o sea que muriera. Tanto si vivía y era absuelto y liberado, el apóstol Pablo estaba seguro de que
con el poder de Dios daría testimonio fiel de Cristo. De modo que su compromiso con Cristo sería honrado y el Evangelio reivindicado. Entonces, en el juicio final, no sufriría la deshonra de no haber dado testimonio fiel en su juicio delante del emperador. Ahora bien, ¿cuál era la actitud innegociable que Pablo sabía que debía exhibir? ¿Cuál era esta actitud que él sabía que sí o sí tenía que tener? Bueno, dice, con toda confianza, aún ahora como siempre. Esa era la actitud. ¿Quiere tener certeza en medio de la incertidumbre? Bueno, haga como Pablo. Viva de esta manera, con toda confianza, aún ahora como siempre. Esto habla de valentía al compartir acerca de Cristo, en el caso de Pablo, algo que Pablo le pedía a las iglesias para que oren por él, como vimos, y es lo que Efesios 6:19 nos dice. Y oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Como verán, hermanos, una cosa lleva a la otra. Cuando los hermanos oran unos por los otros por valentía para compartir el Evangelio, Dios contesta y levanta valientes evangelistas. Pero, obviamente, tenemos que orar con una mente informada. Así que, yo tengo la confianza de que en el tiempo de Dios, si somos valientes y estamos orando los unos por los otros, de que seamos valientes en predicar el Evangelio, vamos a tener las butacas llenas, pero no por una cuestión de número, es por una cuestión de extender la salvación al perdido y a través de hacer eso glorificar a Cristo. Dios contesta las oraciones, Dios levanta a valientes evangelistas. Entonces, una vez dije, hermanos, la palabra dice que debemos orar los unos por los otros. Y un hermano dijo, bueno, sí, yo oro así, pastor. Señor, bendice a todos los que recuerdo y a los que no, pues tú los conoces. Amén. Debemos orar, digamos, con cosas específicas, informados en la palabra de Dios, saber cómo orar por el hermano. Obviamente que Dios conoce todo. Bueno, Dios podría hacer las cosas sin usarnos a nosotros, pero ese mismo principio debemos aplicarlo en cómo oramos. No seamos vagos, vagos en el sentido de no estar pensando y ser precisos en cómo oramos. Necesito saber cómo orar por mi hermano para poder hacerlo. No puedo tratarlo como, ¿vieron la lista del supermercado? Vaga, ¡ay, traigo lo que sea! No. Conozcamos al hermano, oremos precisa y efectivamente por las necesidades que este hermano tiene. ¿Conoce usted a su hermano así? ¿Sabe cómo orar por su hermano? Otros que comparten sus pedidos de oración, por ejemplo, en las plataformas sociales, de alguna manera piensan que Dios les va a bendecir de esa manera. Lo único que reciben a cambio a veces, ¿sabe qué es? Es un visto y la imagen de las dos manitos en señal de oración. Eso no es nada, hermanos. Y se los digo bien en argentino, eso no es nada. Eso no sirve para nada. Conozca a su hermano, sepa cómo orar, ore por su hermano, interceda. Debemos hacer mucho más que eso. En el caso de Pablo, dado que él estaba por comparecer ante el emperador Nerón, necesitaba de la oración intercesora de sus hermanos para que Dios le dé ¿qué? Valentía, audacia. Pablo expondría el Evangelio de manera abierta y autoritativa cuando compareciera ante este César. El apóstol expondría el Evangelio hablando el Evangelio tal como es, sin esconder nada. Y eso le podía costar la vida. Pablo sabía que Dios lo había designado
y lo había llevado a Roma para cumplir esa tarea. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Miraba hacia adelante, miraba hacia su juicio, hacia su comparecencia ante Nerón, con la misma determinación de siempre. Y ese es un ejemplo de certeza en medio de la incertidumbre. Pablo evidentemente era un hombre con una columna vertebral teológica firme que lo mantenía erguido en medio del torbellino de todas esas circunstancias adversas que le rodeaban. Y su mente llena de la palabra de Dios, le ayudaba a estar en control de sus emociones. Y es basado en esto, de que tener certeza en medio de la incertidumbre no viene por casualidad, es un entrenamiento mental, es que quiero usar la analogía del cerebro y la influencia del cerebro sobre las emociones para que aprendamos que si bien la incertidumbre no es una emoción, pero la incertidumbre es un disparador emocional muy poderoso. Entonces, por favor, sígame con la analogía que le voy a dar. La incertidumbre puede producir ansiedad, puede producir miedo, a veces produce esperanza, frustración, a veces produce curiosidad y muchas otras cosas. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, este mismo libro que estamos estudiando, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Escuchó eso? Lo que usted piensa va a traer como resultado si usted va a tener certeza en medio de la incertidumbre o no. El Dios de paz le invita a pensar de esta manera. Entonces sígame. Vamos a usar la analogía, la ilustración del cerebro. Mire cómo Dios nos ha creado. Voy a mencionar 4 neurotransmisores que el cerebro, digamos, usa para comunicarle cosas a nuestro cuerpo. La dopamina, la adrenalina, la serotonina y hay otro más que ahí se lo digo. Por ejemplo, miren, la dopamina, estamos hablando del cerebro. Queremos ver cómo esta analogía nos va a ayudar a informar nuestra mente con la palabra de Dios, para conocer a Dios. ¿Para qué? Para tener certeza, aun cuando estamos desafiados por las circunstancias. La dopamina de Pablo, este neurotransmisor relacionado con el placer, con la motivación, si usted se siente motivado o no, bueno, ahí está la dopamina actuando en su cerebro. La dopamina de Pablo, ¿sabe cuál era? La gloria de Cristo. Glorificar a Cristo le brindaba al apóstol la experiencia más exhilarante. Y eso es lo que estamos viendo aquí en nuestro cuarto punto. Pablo experimentaba ¿qué? Glorificar a Cristo. Este era el resultado de que él conocía al Dios que estaba sirviendo. Porque él tenía certeza en medio de la incertidumbre, porque conocía a Dios. Pero hay otro neurotransmisor que Dios nos creó y está en nuestro cerebro, que se llama serotonina. Y la serotonina de Pablo, lo que controlaba su estado de ánimo, si usted piensa en su estado de ánimo, bueno, es manejado por la serotonina. La serotonina de Pablo, lo que controlaba su estado de ánimo, lo que controlaba su sueño, su apetito. A lo mejor usted no está durmiendo bien, no está comiendo bien, o está comiendo demasiado. La serotonina es la que maneja eso. La serotonina de Pablo, que controlaba su estado de ánimo, su sueño, su apetito, era su ministerio de llevar el evangelio y cuidar de las iglesias. Escuchen esto. Él dice esto: en trabajos y fatigas,
en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Ahí estaba el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 27 al 28. Este pasaje de 2 Corintios describe vivencias de Pablo donde la incertidumbre imperaba, pero el apóstol no sucumbía a esto, porque él vivía con la certeza del cuidado divino sobre su vida, sin importar las condiciones externas. Hay otro neurotransmisor del cerebro, oxitocina. Y la oxitocina de Pablo, lo que controlaba, la oxitocina controla los afectos, la empatía que sentimos por los otros, los vínculos que tenemos con los otros. Y la oxitocina de Pablo, lo que controlaba los afectos de Pablo, la empatía que él tenía por los demás, cómo se vinculaba con los demás, era el profundo amor que él sentía por la iglesia de Cristo. ¿Cómo está, hermano, su oxitocina? ¿Su cerebro la está lanzando? ¿Usted siente que usted ama, tiene afecto, empatía, se vincula con sus hermanos con amor? Bueno, Pablo sí. Su oxitocina era el profundo amor que él sentía por la iglesia de Cristo. Y esto es lo mismo que le comunica a los filipenses en Filipenses 1:7. Porque es justo que yo sienta esto por todos ustedes, dice, puesto que los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son partícipes de la gracia conmigo. Esto movía a este hombre. Así funcionaba su cerebro. La razón por la que Pablo tenía certeza en medio de la incertidumbre es porque su cerebro, su mente, estaba controlado por la palabra de Dios. Y lo que este hombre deseaba era lo que Dios deseaba. Así como Cristo había dejado su vida por la iglesia, Pablo estaba dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Porque él vivía con certeza en medio de la incertidumbre y eso lo llevaba a experimentar ¿qué? Glorificar a Cristo. Sea con su vida o sea con su muerte. Por eso, acá no estamos hablando de que Pablo sea un kamikaze o un masoquista, pero la adrenalina que lo movía era conocer a Cristo. Y acá viene, es otra cosa, adrenalina, esta la conocemos más, ¿no? En Filipenses también, capítulo 3, versículos 8 al 10, miren lo que dice Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto me mueve, el amor a Cristo, el glorificar a Cristo, esto me mueve, esta es mi adrenalina. Esto es lo que hay en mi cerebro. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esta es la adrenalina que movía al apóstol Pablo. Y si nosotros estamos amando nuestra vida tanto, que como mucho podemos vivir 80, 85, 90, le doy 100, y la amamos tanto que hay cosas que estamos tan aferrados y tan preocupados para no perder eso. Y lo que nos moviliza no es Cristo, no es la gloria de Cristo, no es como Pablo, que él sabía que tener certeza en medio de la incertidumbre le iba a permitir experimentar, glorificar a Cristo, es porque él pensaba esto. Su mente cargada con la palabra de Dios lo llevaba ¿a qué? A que la adrenalina que movía a Pablo era la gloria de Cristo. Hermanos, no sé si notaron que les hablé de lo que controlaba el cerebro de Pablo. Les mostré lo que controlaba la mente del apóstol, que era lo que le permitía tener certeza en medio de la incertidumbre. Pero siguiendo con la analogía del cerebro, deben entender lo siguiente. Por favor, sígame. A la dopamina, la adrenalina,
la serotonina, la oxitocina, todas esas cosas que Dios ha creado y que nuestro cerebro produce, cuando están en el cerebro y se comunican de una célula a otra, eso es cuando se les llaman neurotransmisores. Cuando transmiten señales entre las neuronas en el cerebro. Ahora, el cerebro no se queda ahí. El cerebro la envía al cuerpo. La pone en el sistema sanguíneo para que eso corra por todo el cuerpo, para que movilice al cuerpo. Y es ahí que se les llama hormonas, cuando viajan por la sangre para afectar a distintos órganos del cuerpo. ¿Y saben cuál es el punto que quiero hacer acá? No estoy tratando de dar una clase de medicina, básica. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que debemos esforzarnos por informar nuestra mente con la palabra de Dios, nuestro cerebro, para informar nuestros pensamientos, y esto es como activar los neurotransmisores del cerebro, cómo y qué creemos, qué pensamos, y cómo nos preparamos para enfrentar los momentos de incertidumbre con certeza, pero no nos podemos quedar ahí. Luego debemos liberar esas convicciones que tenemos, liberar eso que creemos. Nuestra doctrina tiene que ser vivida. Debemos liberar esas convicciones al torrente sanguíneo de nuestra vida cristiana para ser cristianos saludables, firmes, cristianos que piensan en la gloria de Cristo, cristianos que experimentan gozo, cristianos que experimentan confianza, cristianos que saben que viven para glorificar a Cristo, por eso no temen y tienen valentía a la hora de compartir el Evangelio. Debemos permitir, hermanos, que esas convicciones corran en nuestra vida cristiana. Esto es lo que Pablo se refiere con esto practiquen. Dice en Filipenses 4:9, esto practiquen. Debemos permitir que esas convicciones sean las hormonas que circulan por nuestra sangre, nuestra vida espiritual, dándole vida a nuestras acciones. Lo que pensamos debe influir en lo que hacemos. Nuestras convicciones deben informar también nuestras emociones. Debemos, hermanos, y presten atención, y esto va para hombres y mujeres, porque a veces creemos que son las mujeres solamente las que están siempre presas de sus emociones. Debemos derribar este concepto falso de que somos presas, prisioneros y víctimas de las cosas que sentimos. Las emociones no simplemente vienen a nosotros, no simplemente pasan porque sí. Por eso es que basado en lo que Pablo nos está enseñando aquí, en esta sección de Filipenses, podemos decir que tenemos certeza en medio de la incertidumbre porque sabemos que Dios es soberano sobre todas las circunstancias. No somos víctimas de nuestras emociones. Las emociones se informan. Nosotros tenemos la responsabilidad de reaccionar piadosamente a las circunstancias, con la certeza de que Dios está en control y todo lo que permita será para su gloria, para la edificación de la iglesia y para su crecimiento espiritual. No hay tal cosa como ser presa, víctima de las emociones. Usted tiene el deber también de prepararse para cuando vienen esos momentos inciertos, de que usted tiene la información que necesita en un cerebro informado por la palabra de Dios para dejar que eso sea liberado a la manera en la que usted vive. Entonces, concluyendo, hermano, no temas las circunstancias adversas, porque a través de ellas Dios te traerá más íntimamente cerca de Él. Es algo lógico, en un sentido normal, que cuando temes algo, ¿qué vas a hacer? Te alejas de ahí. Y cuando te sientes seguro, vas hacia ahí, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, Dios está en medio de todo el caos que estás experimentando. Dios está en medio de todas las pruebas que estás experimentando. Dios está en medio y es el capitán y señor de todas las incertidumbres que tú ves y experimentas. Y si tú estás protegido por Dios, no tienes nada que temer. Nada que temer. No hay circunstancia adversa o incierta que te pueda amedrentar o atemorizar, porque estás en Cristo.
debes tener certeza aún en medio de las situaciones más inciertas. Carlos Spurgeon dijo esto: confiamos en aquel cuyo poder nunca se agotará, cuyo amor nunca cesará y cuya bondad perfecta nunca podrá disminuir. Entonces te pregunto, ¿quieres tener certeza en medio de la incertidumbre? Cree en Cristo, ven a Él. Eso para aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Estás pasando un momento incierto? Ven a Cristo, cree en Cristo. Ahora, si ya estás en Cristo pero no tienes certeza en medio de la incertidumbre, entonces créele a Cristo. Ya crees en Cristo, ahora créele a Cristo. Oremos. ¿Qué más puedo agregar, Señor? Bendice tu palabra, los pensamientos salidos de tu palabra. Glorifícate, Señor, creando en nosotros vidas que te adoremos, vidas que tienen certezas porque te conocen a ti. Ayúdanos, Señor, y pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté asistiendo y ayudando a aquellos que este mensaje les encuentra en una necesidad de arrepentirse por no confiar en ti, por vivir la incertidumbre de una manera, digamos, trágica, de una manera que pareciera que es el final, pero sin verte a ti, Señor, como el Señor Dios soberano sobre toda circunstancia. Padre, ayúdanos y bendícenos y danos el valor de predicar a Cristo más allá de la opresión, más allá, Señor, de los problemas que esto nos traiga y más allá, Señor, de la resistencia que encontremos, para no temer lo que el hombre nos pueda hacer, las circunstancias adversas que nos puedan crear, sino que pongamos en perspectiva, Señor, de que tú nos llenas de valor para predicar y para hablar de ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo oramos. Amén.